¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la química. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio de los gases, en general del comportamiento de los gases y problemas sobre gases. Pero para entrar al tema de lleno, nos han enseñado desde hace mucho tiempo los estados de la materia, decimos que es sólido, líquido, gaseoso, pero debemos el día de hoy comprender cómo es un gas, su estructura, su comportamiento y está en base de sus moléculas. Entonces los gases son, digamos, sustancias que generalmente son sólidas o líquidas y al calentarlas se vuelven gases. Fácilmente, ¿no es cierto? También los gases tienen algunas propiedades, algunas características especiales, ¿no? Compartimos en el medio ambiente con muchos gases, ¿no? Algunos son inocuos, otros son tóxicos, otros son muy tóxicos. En fin, vamos a estudiar el día de hoy, entonces, qué es un gas, ¿no? Cuáles son sus propiedades, sus características y vamos a ver posteriormente algunas propiedades muy generales. Seguramente que cuando has estado en clase, ¿no? El profesor ha estado escribiendo en la pizarra, haya puesto un punto, etcétera, ¿cierto? O en tu cuaderno, cuando realizas una escritura, ¿cierto? Una escritura, por ejemplo, una letra I y ya un punto, ¿cierto? ¿Está bien? O cuando estás haciendo, digamos, una tarea de punto aparte, punto, pones punto aparte. Voy a tomar como referencia esa forma que tú sabes de escribir, de hacer un punto. Muy bien, iniciamos las características, las propiedades, en primer lugar, de los gases. Estas propiedades están, digamos, contempladas en una teoría que se llama teoría cinética molecular, que es la teoría de los gases. Cinético porque es movimiento, la cinética significa movimiento, molecular, movimiento de las moléculas. Bueno, empezamos con la primera propiedad. Dice que las moléculas de un gas tienen un volumen despreciable. ¿Qué es despreciable? Que no tiene una medida, ¿no? No se puede medir porque es muy pequeña, ¿no? Es un volumen despreciable, ¿no? Y es como un punto que vamos a hacer acá, ¿no? Aquí tenemos una parte, ¿no? Vamos a representar ahí, digamos, un gas y sus moléculas. ¿Cómo son sus moléculas? Así son sus moléculas. Miren ustedes, estoy agarrando el pulmón más grueso y le estoy haciendo puntuales. Las moléculas del gas son puntuales. Puntuales. Como un punto matemático, ¿cierto? Cuya medición, cuyo volumen es despreciable, ¿cierto? O sea, no tiene una medida, digamos, una medida porque es muy pequeña. Así son las moléculas de un gas, son, digamos, puntuales, como un punto matemático, ¿no? Y tienen un volumen despreciable. Y aparentemente cuando haces el punto tiene una forma más o menos esférica, ¿no? Esa es más o menos las características de la primera propiedad, ¿no? El volumen de las moléculas despreciable, o sea, cero. Primera propiedad. La segunda propiedad de la teoría cinético-molecular de los gases dice que, digamos, las moléculas se mueven describiendo trayectorias rectas, o sea, se mueven, por supuesto, a gran velocidad, describiendo trayectorias rectas, o sea, trayectorias rectas, ¿no? En distintas direcciones, elásticas, es que van moviéndose rápidamente por un lado a otro lado, son elásticas, contra las paredes del recipiente, describiendo trayectorias rectas, ¿no? En distintas direcciones. Esa es la segunda propiedad de las moléculas de un gas. Vamos a repetir. Se mueven a gran velocidad y describen trayectorias rectas en distintas direcciones, ¿no? Son elásticas. Muy bien, muy bien. Esa es la segunda propiedad de las moléculas
¿no? De un gas. La tercera propiedad se refiere a que seguramente, ¿no? Seguramente existen en los estados de la materia, ¿no? Existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión, o sea, fuerzas que atraen a las moléculas y fuerzas que lo rechazan, fuerzas de repulsión. En el estado sólido, esta fuerza de atracción entre las moléculas es muy fuerte y por tanto es sólido. En el estado líquido, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión es equilibrada. Sí hay, pero no es tan fuerte, ¿no? Pero en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción no existen. Las fuerzas de repulsión tampoco. Es decir, las moléculas están, digamos, sin dirección a gran velocidad. Las fuerzas de repulsión es cero y la fuerza de atracción también es cero. O sea, son nulas o casi nulas. Por lo tanto, ¿no? Las moléculas están a gran velocidad, digamos, viajando de distintas maneras. Por eso los gases tienen que encerrarse. Los gases, para que las puedas medir, atrapar, tienes que encerrarlo a una presión determinada. Continuemos. Seguir con la cuarta propiedad de la materia, perdón, de los gases, ¿no? Diciendo que seguramente que cuando las moléculas se mueven constantemente van a tener choques, ¿no? Van a chocar unas contra otras, ¿no? Y en los choques se produce una cierta energía, ¿cierto? Bien, eso se llaman choques intermoleculares. ¿Y qué nos dice la cuarta propiedad? Que cuando se producen los choques intermoleculares, ¿no? La energía que produce, veamos acá, miren el gráfico, miren ustedes acá, tenemos dos moléculas, ¿no? Que están viajando y luego las dos moléculas se van a chocar, ¿no? Y van a producir una cierta energía, ¿no? Una cierta energía y luego se van a desviar. Seguramente ustedes conocen y han visto una mesa de billar. Cuando juegan billar los jugadores, ¿no? Tienen unos tacos, unos palos y las bolas sobre la mesa y van chocando una bola de billar con otra para estar en unas... más o menos parecido es así, son los choques intermoleculares, ¿no? Es decir, una molécula va a chocar con otra molécula y se va a desviar, ¿cierto? Y en este choque se produce una energía. Esa energía de los choques intermoleculares nos dice que es mínima. Es mínima, no influye, ¿no? Digamos, en un gasto de energía, ¿no? Que sea, digamos, bastante, digamos, considerada para poder influir en el comportamiento de los gases. Entonces, repito, los choques intermoleculares tienen, ¿no? Tienen energía cinética bajísima, ¿no? Que casi no influye, digamos, en el comportamiento del gas en sí, ¿no? Por eso que cuando tenemos un balón de gas de cocina, tenemos ahí las moléculas que están en constante movimiento y hay choques intermoleculares contra las paredes, ¿no? Esta energía de esos choques son realmente mínimas, ¿no? Son muy mínimas y no influyen en el comportamiento del gas. Estas son las cuatro propiedades fundamentales, ¿no? Principales de los gases. Ahora entremos de lleno a estudiar algunas características, ¿no? De los gases, ¿no? En general. Los gases en general, como repito, algunos son gases al estado natural, pero también muchos son sólidos y líquidos y cuando se les calienta pasan a gas. Por ejemplo, el agua es algo que nosotros lo vemos de manera común, ¿cierto? Todos los días en el medio ambiente. El agua está en tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? ¿No? Pero cuando está en líquido y lo calentamos, como en la cocina ponemos nuestra agua para hervir, se calienta y al poco rato se evapora a gas, ¿no? ¿Cierto? Y cuando evoluciona también evoluciona a gas. O sea, de líquido pasa a gas. Y así.
Muchas sustancias sólidas y líquidas, al calentarlas, pasan a gas. Otra característica es saber qué elementos en condiciones normales son gases. Cuando hablamos de condiciones normales, ponemos C y N. Y las condiciones normales se refieren a temperatura, a presión, a volumen, etc. ¿Qué elementos conocemos que son gases de manera natural? Tenemos ahí el nitrógeno, que está en el aire, el oxígeno, el flúor, el hidrógeno. También tenemos a los gases nobles que están en la tabla periódica, ¿no? Acá les voy a mostrar. Los gases nobles están en la parte final de la tabla periódica, ¿cierto? ¿No? Helio, neón, argón, criptón, son gases nobles. ¿No? Son gases que están de manera natural en el ambiente. También tenemos compuestos que son gaseosos, ¿no? En condiciones normales. CN, cuando ustedes vean CN, mayúsculas, significa que son condiciones normales. ¿Y qué compuestos son? Tenemos ahí el CO2, que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, dióxido de azufre, el ácido clorhídrico, ¿cierto? El metano es un gas también en la naturaleza, el dióxido de azufre, ¿no? El cianuro de hidrógeno, etc. Son gases en forma natural que están en la naturaleza. ¿Qué más podemos decir sobre los gases? Los gases principales de la vida son los siguientes: el oxígeno, el nitrógeno y el CO2, que intervienen básicamente en la respiración de los seres vivos, ¿no? Por eso el mayor componente del aire es el nitrógeno. No es el oxígeno, es el nitrógeno. Y principalmente los seres vivos, ¿no? Nos mantenemos porque respiramos oxígeno y eliminamos al ambiente el CO2, que es tomado por las plantas, y las plantas eliminan el oxígeno. Y hay una relación, un ciclo ahí. Por eso se dice que es el gas, son los gases importantes para la vida, esenciales para la vida. También tenemos un gas que purifica el agua. El agua, como ustedes saben, el agua potable que llega a nuestras casas, ¿no? Se toma, digamos, de bocatomas a las alturas, digamos, de las lluvias, del agua de las lluvias, que lo llevan al reservorio, ¿cierto? Hacen una transformación, ¿no? Que se llama la potabilización del agua para que llegue a nuestra casa finalmente. Sin embargo, ¿no? Las tuberías antiguas eran, digamos, de cemento, de fierro, y esto ocasionaba, digamos, la proliferación de hongos, bacterias y también inclusive de óxidos, ¿no? Entonces había que, hasta llegar a las casas, ¿no? En ese proceso se puede contaminar el agua. Entonces hay un gas que purifica el agua, ¿cierto? Ese gas es el cloro. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestro caño, ¿no? Y viene con el agua con fuerza, ustedes van a ver ahí que hay un gas, es más o menos, aparentemente no es turbio, sino el agua viene blanca, ¿no? Blanca, porque debe ser transparente. Y van a ver ustedes que de un momento ahí se aclara, ¿no? Dice que el gas está actuando, que es el cloro. En las piscinas, para poder purificar las piscinas y el agua esté apta para que los bañistas puedan disfrutar de la piscina, del agua de la piscina, ¿no? Tiene que echarle cloro, ¿no? Dosis de cloro. ¿Está bien? Por eso que también el agua es muy importante, ¿no? Para poder, digamos, desinfectar los alimentos. ¿Qué le echamos? Lejía, ¿cierto? Y la lejía tiene cloro. Bien, vamos a mostrar a ustedes, ¿no? Un preparado, lejía con un poco de agua, que nos dicta las recomendaciones en este tipo de pandemia, de cómo debemos preparar, digamos, para, digamos, desinfectar los alimentos o los envases que compramos del mercado para prevenir el coronavirus.
Entonces tenemos una mezcla de lejía con agua, ¿cierto? Y señala unas porciones. ¿Qué es la lejía? La lejía es el hipoclorito, o sea, contiene cloro, ¿no? Que purifica, ¿no? Y con esa dosis mata las bacterias y, digamos, puede desinfectar, ¿no? Los ambientes, los lugares donde puedan haber los agentes patógenos. Y más aún en el agua. En el agua le echan cloro en una dosis adecuada, que no es dañina, para que el agua pueda ser tomada. Pero siempre la recomendación es de que debemos hervir el agua antes de tomarla. Entonces, el gas que purifica el agua es el cloro. Continuemos. El acetileno. El acetileno es un gas, ¿no? Es un gas, ¿no? Cuya fórmula es C2H2. Esto lo hemos estudiado en química orgánica, ¿no? Este es un compuesto, digamos, es un alquino de 2 carbonos, usado fundamentalmente para las soldaduras. Cuando ustedes quieren hacer una puerta, una ventana de fierro, utilizan una soldadura. Esa soldadura, ¿cierto? O también otros metales que quieran hacer, antes se usaban tanques de acetileno, ¿no? También ahora se usan, ¿no? Tanques de acetileno para soldar algunas cosas, ¿no? Entonces, fundamentalmente se usa para soldar, ¿no? El acetileno. Otro gas importante que mencionar es un gas sumamente venenoso, sumamente tóxico, llamado cianuro de hidrógeno, que es HCl. HCl. El cianuro de hidrógeno es tan fuerte, tan potente que puede matar a la persona en minutos. Es usado en algunos países, ¿no? En las cámaras de gas para los condenados a muerte, generalmente los criminales, como en algunos estados de Norteamérica, donde se condenan al delincuente, ¿no? Digamos, a morir a la cámara de gas, ¿no? Y en la cámara de gas, ¿no? Se le pone, ¿no? El HCl, el cianuro de hidrógeno, ¿no? Y el cianuro de hidrógeno, es una muerte rápida porque su absorción, su respiración es muy venenosa, ¿no? Es sumamente venenosa. Se cree también, hay estudios que han revisado por la muerte de este gran criminal que fue Hitler, que antes de caer en manos de los bolcheviques rusos, se suicidó, ¿no? Más aún su cadáver desapareció. Los alemanes, fabricaron píldora de cianuro, ¿no? O sea, solidificaron, el gas lo solidificaron. ¿Eh? Nos vamos a continuar dentro de un breve momento la explicación de los gases. El cianuro de hidrógeno, entonces, se cree que los alemanes lo solidificaron a través de cápsulas y se envenenaron antes de morir en vez de entregarse a los aliados, ¿no? Muy bien, es muy venenoso y matan en segundos, ¿no? En minutos mata realmente a la persona. Y eso lo usan realmente en algunos estados para matar a los condenados a muerte, que son peligrosos delincuentes. Muy bien, continuamos. También tenemos los gases del efecto invernadero. ¿Qué son el efecto invernadero? Es que cuando el calor que llega del sol, ¿cierto? Es captado, ¿no? Por algunas moléculas, ¿no? Para mantener el calor, luego se va a irradiar, ¿cierto? Y mantener la temperatura de la Tierra de manera adecuada. Este gas principal es el CO2. Pero también tenemos otro, que es el metano, el CH4, ¿cierto? Son los gases de efecto invernadero, ¿no? Y lógicamente que el ser humano está haciendo, digamos, un sobrecalentamiento al producir en exceso CO2 sobre la naturaleza, ¿cierto? Cuando no debería ser así. Otro gas importante es el gas que usamos, ¿no? En las refrigeradoras. Si ustedes son curiosos y se han acercado a las refrigeradoras tienen un motor en la parte de atrás y cada cierto momento empieza a funcionar
y sale un sonido, ¿no? El motor empieza a sonar y luego sale un sonido. Quiere decir que el gas, ¿no? Llamado los freones, está circulando y va de una manguerita conectada de la parte interna hacia arriba, que es el fridge. Esta es la refrigeradora, miren ustedes, ¿cierto? Y acá arriba, ¿no? Es el fridge. ¿Qué es el fridge? El lugar donde más se congela, para los hielos, ¿cierto? ¿No? Es el lugar más frío que hay. Aparte de esto, por supuesto. Entonces, ahí llega conectada la manguerita con el gas llamado de los freones. Es un gas sintético llamado freón. Este gas mantiene, digamos, la refrigeración de las refrigeradoras, ¿no? O sea, conserva el frío, ¿no? En las refrigeradoras. Se llaman los freones. Son gases, digamos, que no hacen daño, no son muy resistentes, digamos, al ambiente, no hacen de que no se oxidan fácilmente, ¿no? Etcétera. O sea, es muy adecuado para, digamos, para implementarlo en las refrigeradoras, ¿no? Es un gas, ¿no? Que ayuda a refrigerar, ¿cierto? Y mantener el frío, como hemos visto, en la refrigeradora. Entonces, ¿qué cosas son freones? Son gases que actúan en la refrigeración, ¿no? En la refrigeración. Algunas veces se ha malogrado, por supuesto, porque cuando uno a veces tiene hielo y quiere deshielar la computadora, digamos, la refrigeradora, tiene que abrirlo un día antes, pero de congelarlas. Pero hay personas que hacen lo contrario, ¿qué hacen? Comienzan a meter el cuchillo, lo que hacen quieren acelerar que rápidamente salga el hielo, de esa capa hielo, ¿no? Y al hacer eso puede romper, digamos, en el canal donde circula el gas y deja de funcionar. Se escapa el gas y deja de funcionar, ¿no? Hasta que pueda ser reparado y nuevamente se recarga el gas, ¿no? También tenemos el gas de los aerosoles. ¿Dónde están los gases de los aerosoles? Se ponen gases de los aerosoles en los compuestos, digamos, a veces dañinos, que contienen carbono, flúor y carbono, ¿cierto? Que van hacia la naturaleza, que van hacia arriba, ¿no? Y van a destruir la capa de ozono, porque chocan contra las moléculas del ozono, que es O3, y la destruye. O sea, son compuestos muy dañinos para la atmósfera. Por eso su uso es una de las recomendaciones para que pueda disminuir su uso de estos aerosoles. Decimos que ¿dónde se encuentran? Se encuentran, por ejemplo, en los desodorantes, ¿no? Desodorantes en forma de sprays, ¿no? Por eso se recomienda usar en forma de barras los desodorantes. En los perfumes en forma de sprays, ¿no? En los encendedores en forma de sprays. En las pinturas en forma de sprays, ¿no? En los bactericidas en forma de sprays. Para que salga el spray con fuerza, se usan aerosoles, ¿cierto? Que contienen este gas, ¿no? Pues, repito, estos aerosoles son dañinos para el medio ambiente y hay que usar lo menos posible. También hemos visto seguramente en algunas películas o hemos visto en algunos noticieros a veces que hay personas que hace mucho tiempo crearon, bueno, los científicos crearon un globo aerostático hace mucho tiempo, ¿no? Que es Zeppelin, que con el tiempo se fue modificando, ¿no? Y ahora es tomado como un deporte. Son los llamados globos aerostáticos. Los globos aerostáticos, ¿no? Son globos gigantes realmente, tienen una canastilla, ¿no? Una canastilla donde van las personas, y luego acá es todo un globo, ¿cierto? Un globo que contiene, digamos, como combustible para poder hacer una travesía, dos gases importantes. Estos gases son, ¿no? El hidrógeno y el helio,
¿no? Son gases que contienen estos globos, ¿no? Para poder hacer una travesía, ¿cierto? Antiguamente calentaban, ¿no? Y viajaban, digamos, calentaban en un gas y viajaban, ¿no? Pero, el viaje era corto. Y ahora, mucho más modernos, ya se usan gases como combustible. Esos gases son hidrógeno o helio, en su gran mayoría. Terminamos diciendo que los gases son compresibles. ¿Qué significa compresibles? Que se pueden comprimir. Si quieres tú a un gas, digamos, atraparlo, tienes que hacerlo, tienes que comprimirlo. ¿Cómo lo comprimes? Lo comprimes en un recipiente, como por ejemplo un balón de gas, ¿cierto? Un balón de gas tú lo comprimes, le cierras ahí. Y si tú destapas el gas, sales y se pierde, ¿no? Pues los gases para poder, digamos, atraparlo, hay que, digamos, encerrarlo en un recipiente y se puede comprimir, ¿no? Por ejemplo, el balón de gas que tenemos, ¿no? Está comprimido, ¿no? Ahí, en ese volumen, ahí dice 10 kilos, ¿cierto? Hay de varias medidas, porque si no lo comprimes, su volumen sería grande, ¿no? Tienes que comprimirlo obligatoriamente para que sea fácil de llevar, más práctico para usar, etc. Pues son compresibles. Y también tiene una densidad baja. ¿Qué es la densidad baja? Que rápidamente se puede escapar y se escapa al medio ambiente, ¿no? Es densidad baja, por su bajo peso que tiene. Hemos iniciado de esta manera, chicos, el estudio de la teoría cinético-molecular de los gases, ¿no? Pues hemos aprendido las propiedades de los gases, algunas propiedades de los gases y algunas características generales de los gases. Para posteriormente vamos a conocer cómo es su comportamiento, cómo es digamos, sus condiciones normales en presión, en volumen, ¿cierto? En temperatura, etc. Y para eso tiene algunas constantes que tienen los gases, ¿no? Que no lo tienen otros compuestos. Nos vemos en la próxima y alguna duda nos pueden hacer llegar a su consulta.